Seguimos con nuestra serie de videos hablando de metodología de la investigación con el libro La rigurosidad científica de tesis doctorales. Y en esta oportunidad es el video 5. Lo prometido es deuda. Vamos a hablar de carrerismo académico y populismo pedagógico. ¿Qué son estos conceptos? Estos conceptos se inscriben dentro del capítulo 3, donde el autor habla sobre tesis de baja calidad y abandono de los asesores. Entonces, hablemos de qué son estos conceptos. Primero, el primer concepto, carrerismo académico, fue planteado en el 2003, hace 23 años. Y se refiere a la producción de tesis sin ningún significado para la sociedad. Este concepto es bastante delicado y bastante grave porque muchas de las tesis que se realizan en la universidad a nivel de pregrado y posgrado tienen esta característica, que son hechas más por una cuestión de trámite burocrático para obtener el título o el diploma. Entonces, quiero matizar un poco la idea para que se entienda bien el mensaje. No significa que todas las tesis deban ser inéditas, originales, académicamente relevantes. No, no se trata de eso, porque las tesis, sobre todo en pregrado, sobre todo exclusivamente en pregrado, no tienen por qué tener grandes descubrimientos, hacer experimentaciones enormes. No. En pregrado, incluso aquí en el libro más adelante, más o menos por el último capítulo, el autor dice que las tesis de pregrado no tienen una exigencia enorme respecto a originalidad, a impacto, etc. No. Al contrario, las tesis, y justamente para eso sirven los instrumentos, las herramientas. Las tesis de pregrado deberían tener cierto estándar mínimo de cumplimiento de ciertos criterios para que se consideren de calidad. Cuando el autor habla de carrerismo académico, se refiere exactamente a las tesis de doctorado que no tienen ningún significado ni utilidad para la sociedad. Se me ocurren muchos ejemplos. Por ejemplo, estaba muy de moda hace unos 20 años hablar sobre el rendimiento académico. Ya hay muchos estudios sobre este tema y se ha demostrado que en términos generales esta variable ha sido muy criticada porque por un lado ha sido demasiado estudiada y por otro lado ya no justifican estudios que solo se centren en ese aspecto. O hablando en términos estadísticos, por ejemplo, he visto que en algunas tesis doctorales se utiliza todavía el tema de la estadística descriptiva básica. Y no, para un nivel doctoral ya se necesita o se requiere análisis multivariados, regresiones logísticas, etcétera, etcétera. Entonces hay una producción de tesis que no tiene ningún significado ni ningún peso académico. Ese es el carrerismo académico. Y eso se está impulsando desde ciertas universidades, eso hablamos en el video pasado, desde ciertas universidades que no tienen los criterios claros, sino solo una especie de indicador de producción de tesis. Ese es el gran problema del capitalismo académico. El capitalismo académico ha impactado a las universidades y ahora las universidades lo que buscan es producir, producir y producir. Esto también explica el fenómeno de las revistas, creo que se les llama devoradoras, no recuerdo el término exacto, de las depredadoras. Son revistas, entre comillas, que recaudan artículos de investigadores, cobrando obviamente, pero te das cuenta que ni la producción editorial, ni la revisión, ni el curado de los contenidos es adecuado, es de calidad. Simplemente es pagar para que te revisen y acepten un artículo, se publica en ese repositorio y no más, nada más. Entonces ya Scopus y otras grandes organizaciones están haciendo todo lo posible para elaborar una lista. Hay investigadores que han hecho estas listas de revistas depredadoras que su único fin es producir.
contenido que ni siquiera es de calidad. Muy en relación con estas universidades que producen tesis sin significado para la sociedad. Luego dice, sostiene que la necesidad de titulación, el cumplimiento de plazos y el formalismo académico son priorizados en detrimento del compromiso con el científico, con el conocimiento científico. Eso, el formalismo, ¿no? Que se cumpla ya las metas, las normas, etcétera. Y el segundo concepto es el populismo pedagógico, caracterizado por algo inverso, o bueno, relacionado con este concepto, el escaso rigor y exigencia en la evaluación y formación científica. Y sí, a veces no hay un rigor o no hay una exigencia, sobre todo, y esto sí aclaro, sobre todo en tesis doctorales. En tesis doctorales ya se exige rigor, se exige que el tesista sea más experto, más profundo. Obviamente existen realidades distintas. No se puede dar la misma exigencia a un estudiante de doctorado de, por ejemplo, la UBA de Buenos Aires, que a un estudiante de una universidad, no sé, X nacional. Porque las condiciones de laboratorios, de bibliotecas, de especialización de docentes, de infraestructura, las condiciones laborales del país, las condiciones sociales son diferentes. Entonces, si bien es cierto, debemos adaptar nuestras exigencias a la naturaleza de los estudiantes en relación a su contexto social, eso no significa que deba carecerse de rigor o de ciertas normas mínimas de exigencia. Entonces, cuando no hay exigencia y se aprueba a todas las tesis sin importar su contenido, caemos en el populismo pedagógico, que tiene mucha relación con el concepto de inflación de notas. Ahora se pone 20 a todos. Y eso está mal. No debería haber eso. Debería haber un equilibrio entre el rigor académico y entre la realidad de nuestros estudiantes. No ser muy indulgentes y ponerles 20 a todos. Y a la inversa, ser exigentes, siendo muy conscientes de la realidad de los estudiantes, de los tesistas, de los investigadores. Eso sería todo. El video de hoy es más corto, felizmente. Y en la siguiente sesión vamos a ver las 4 posturas epistemológicas. Este video deben verlo todos los tesistas doctorales, porque la epistemología es una disciplina muy necesaria para desarrollar una tesis doctoral. Sin conocer lo mínimo de epistemología, los tesistas doctorales no podrán desarrollar una adecuada investigación. Sin conocer epistemología, los asesores de tesis no podrán asesorar bien, y sin la epistemología, los jurados de tesis no podrán valorar adecuadamente las tesis que les toca evaluar. Eso sería todo por hoy. Nos vemos en el siguiente video. Cuídense.